Hola, les doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. Vamos a continuar hablando entonces de los plugins de la gente de Pulsar Audio. Hace un tiempo atrás, cuando hicieron el lanzamiento entonces de su compresor 1178, les traje en su momento la revisión del mismo. Les dejaré por aquí la tarjetita. El día de ayer les compartí entonces el video del Pulsar Smasher, otro compresor increíble, y hoy vamos a continuar hablando entonces de compresores ilimitadores y tengo aquí la versión del Mu, que en su momento estuvo gratuito también, se los compartí aquí en el canal y que también quedé de hacerles una revisión. No lo había hecho por tiempo, pero lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquito entonces de este plugin, que básicamente es la emulación del famoso compresor de Mu variable de Manley, o el Manley Body Mood. Recordemos que Pulsar Audio pues es relativamente nuevo entonces en este mundo de la creación de plugin. Su primer plugin fue el Echo Red, del cual les traeré el día de mañana una revisión también, que es un plugin de delay increíble. Y como segunda recreación que presentaron fue en su momento este Mu variable, ¿ok? Pues ellos implementaron aquí una tecnología que, según comentan ellos mismos en su sitio web, emula a fidelidad pues las características de ese conocido compresor. Incluye un sistema de saturación basado en válvulas, hasta el flujo magnético de sus transitores y los efectos que cuenta de calibración y de circuitería, dicen ellos que están fielmente pues recreados. Funciona en estéreo y también funciona en modo mid-side e incluye los controles típicos de todo compresor, además de interesantes agregados pues como el sistema de filtros sidechain, que no puede faltar en los plugins modernos, y una visualización un poco pues de más moderna que la versión original clásica hardware. Es un plugin que hace un consumo muy bajo de recursos y permite entonces configurar el sistema de anti-aliasing, del cual les hablaré un poquito en un momento. Vamos a mirar entonces cómo lo que integra este plugin en su interfaz de usuario. Tenemos en la parte superior típicos botones de rehacer, deshacer, acceso a los presets, vienen por categorías. Tenemos aquí para baterías, para guitarras, para hacer nivelación, en este caso lo utilizaríamos para controlar la dinámica. Tenemos aquí para mastering, tenemos otro que dice master también. Este inicial es de un productor, aquí dice More Happen Vault, y tenemos el de la marca como tal, y tenemos para voces, ¿ok? Tenemos aquí luego para borrar, para mover, para ajustar este preset por defecto. O sea, puedes escoger uno de esos y lo puedes colocar como el default, que se va a cargar cuando abras el plugin, y tienes para abrir tu directorio de presets y para restaurar los presets a su estado original, como el que viene por default. Luego tenemos por aquí las flechitas típicas para movernos entre los diferentes presets. Podemos guardar nuestros presets, podemos hacer comparativas A y B, dos ajustes para saber cuál se comporta mejor en determinado momento con una fuente de audio específica. Y si nos vamos a esos tres puntitos, tenemos acceso a lo que les mencioné hace un rato del oversampling. Por defecto está apagado, pero puedes utilizar oversampling de 2x, 4x hasta 8x. Recuerda que a mayor oversampling pues vas a tener mayor consumo de procesos de CPU, mayor consumo de ciclos de CPU. Si tienes una máquina poderosa no tendrás ningún problema, puedes dejarlo en 8x por defecto, pero si tienes una máquina de recursos más bien medianos y bajos, pues por defecto puedes trabajarlo en off hasta en 2x. Es recomendable trabajarlo pues para las máquinas actuales, y cuando vayas a exportar tu proyecto normalmente recomiendo súbelo a 8x, exportas, y antes de guardar de nuevo mándalo al off o al 2x, por si en algún momento necesitas recargar, abrir de nuevo ese proyecto para ya sea remezclarlos, traer quizás una línea de bajo, las voces, qué sé yo, el proyecto te cargue sin ningún problema. Porque ya en el pasado me sucedió que guardaba proyectos con unos ajustes muy altos y cantidad de plugin, pues efectos con su mayor cantidad de oversampling, y cuando intentaba cargarlos la máquina no me daba los recursos en su momento y no pude cargar el proyecto. Me tocaba básicamente o cambiar de máquina o volver a hacer el proyecto desde cero. Entonces es como la recomendación que te doy antes de guardar. Para este caso voy a colocarlo en 2x. Luego tenemos que este panel gráfico del mismo se divide en tres secciones principales. Entonces tenemos en la parte de arriba como la parte de visualización, el rack de visualización. Tenemos aquí para intercambiar en dos vistas. Tenemos la vista clásica, los típicos búmetros, pero si damos de nuevo clic tenemos una vista un poco más moderna, desde la cual tenemos pues, la típica gráfica de reducción de ganancia, pero también tenemos que nos va a dar información sobre los niveles de entrada y los niveles de salida. Luego tenemos la segunda sección, la central, donde tenemos los controles pues típicos del rack del compresor. Y en la tercera sección, que es la parte inferior, tenemos los controles pues avanzados, como le llaman ellos, en este caso relacionados con el sidechain y con los modos de escucha. Como les indiqué, en la primera sección del rack, en la visualización, tenemos aquí el botón para activar o desactivar el plugin. Miren ustedes aquí la animación en los búmetros cuando lo encendemos o lo apagamos. Y si damos clic en el logo o en cualquier sección, simplemente
intercambias al otro modo de visualización, que es un modo de visualización en el tiempo. Es decir, que podemos visualizar entonces la reducción de ganancia que se va aplicando al proceso o al audio conforme el tiempo va transcurriendo. Y adicional tenemos esas dos barras en estéreo con las cuales pues visualizamos entonces los niveles de entrada y salida. La barra entonces de la derecha nos indica los niveles de entrada, mientras que la de la izquierda pues nos indica los niveles de salida. Una recomendación que nos hace la gente de Pulsar es que cuando lo utilicemos en modo de compresión, recordemos que se tiene que un conmutador para trabajarlo como limitador o compresor, en un momento hablaremos más a fondo de esto. Ellos recomiendan entonces que en este modo de compresión, que se viene por defecto, la reducción de ganancia esté entre 2 y 6 decibeles, dicen ellos. Y cuando estemos en el modo de limitador, entonces dicen ellos que la reducción de ganancia que ellos recomiendan esté entre 2 y 4 decibeles, ¿ok? Es una recomendación, podemos tenerlo como punto de partida y obviamente a partir de allí, vale la redundancia, experimentas y logras lo que tú necesitas. Luego nos encontramos con la sección principal, con la sección central donde tenemos los controles típicos de un compresor. Tenemos entonces el umbral, el dial que nos encontramos acá. Con eso ajustamos no solamente el umbral del compresor, sino que también de este depende la relación o ratio. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, aquí unos niveles bajos de umbral, tenemos en contraposición unos niveles altos de ratio o relación. De igual forma, cuando el umbral es bajo, que hay una mayor sensación de compresión entonces en la señal. Ten presente eso. Luego a la derecha tenemos entonces el típico control de ataque y luego tenemos entonces el dial principal de input con el cual logramos entonces pues darle un poco más de nivel de señal, nivel de volumen a la señal que estamos entrando y por ende le damos más color analógico, más saturación. Luego tenemos por acá abajo el release, tenemos 5 estados de release, de liberación, pero si necesitas ajustar eso de una manera más fina, entonces presionas en tu computadora, si estás en PC, la tecla control y vas a ver que puedes pasar por valores intermedios entre 1 y 2, por ejemplo, o 2 o 3, lo que necesites. Si estás en Mac, simplemente la CMD o Command, puedes hacer exactamente lo mismo. Igual aplica con cualquiera de los controles. Si necesitas hacer un ajuste muy fino del ataque, presionas control en este caso y puedes manipular o moverte por valores intermedios. Igual con el umbral, igual con los niveles de salida, ¿ok? Si no necesitas ser tan fino, simplemente escoges cualquiera de los 5 estados que te ofrece entonces el control de liberación de release. Como les indiqué, podemos hacer que se comporte de dos maneras. Tenemos acá en la parte superior con este palanquita como un limitador o como un compresor. En el compresor, cuando está en modo compresión, tenemos entonces un ratio light de compresión que va de 1 a 5 y cuando lo llevamos, ese es como el valor por defecto, y cuando lo llevamos por ejemplo al limitador tenemos entonces ratios o relaciones superiores a 4 a 1. Luego tenemos aquí en la parte central 3 palanquitas más, 3 interruptores. Tenemos el de linkear controles, por defecto están linkeados, es decir que como estamos trabajando en modo estéreo, pues puedo manipular ambos umbrales de manera simultánea a ambos ataques. Si quieres trabajar de manera independiente, simplemente desvinculas y tienes la opción de manipular de forma independiente cada uno de los ataques y el umbral, en este caso correspondientes al canal izquierdo o canal derecho. Si estás en mid-side, entonces al centro o a los laterales. Por acá tenemos el modo de trabajar. Si la palanca es hacia arriba, está en estéreo, entonces con los controles de la izquierda podemos manipular entonces todo lo relacionado con el canal izquierdo, el left. Con los controles de la derecha manipulas todo lo relacionado con el canal derecho, el right. Si bajamos esta palanquita, la central específicamente, estaríamos trabajando en modo mid-side. Entonces el canal izquierdo o los controles del canal izquierdo corresponderían al mid o la parte central. Y los controles de la derecha corresponderían entonces al sides, ¿okay? A los laterales. Y tenemos por aquí para trabajar la parte de sidechain, también podemos traerlo vinculado a ambos canales o de manera independiente. Tenemos por aquí el control para usar los niveles de salida. Obviamente cada vez que comprimimos hay una pérdida notable de ganancia. Con eso entonces compensas esa pérdida. Y tenemos aquí para trabajar lo que sería como procesamiento paralelo. Puedes ajustar con este control de mix cuánto efecto de compresión quieres aplicar al audio que estás procesando. Entonces con esto ajustas la cantidad de compresión. Luego tenemos el tercer rack, que ellos lo llaman controles avanzados, ya que nos permite entonces implementar la técnica de sidechain con respecto al audio que estamos nosotros trabajando. Entonces inicialmente tenemos aquí para elegir la fuente, puede ser interna o una fuente externa, tú determinas. Luego tenemos aquí el look ahead, como se le llama. Con este control podemos nosotros entonces agregar un retraso positivo o negativo en el canal de detección.
Cuanto más giremos entonces hacia acá a la izquierda, hacia el ahead, que sería hacia atrás, más será entonces la detección en comparación con la señal comprimida, lo que va a permitir entonces que se produzcan transitorios más rápido. Cuanto más avanzamos hacia behind, que sería hacia atrás, vamos dejando pasar entonces los transitorios. Entonces vas a tener quizás algunos picos. Eso puedes obviamente limitarlos o controlarlos utilizando un limitador, por ejemplo. ¿Okay? Con esto hay que experimentar para, obviamente dependerá del tipo de audio que estés procesando, experimentas y vas escuchando qué quieres. Luego tenemos aquí la sección del filtro sidechain, con la cual podemos obviamente utilizar este ecualizador paramétrico para filtrar entonces la señal de detección. Tenemos el filtro paso alto, que es este que tenemos acá entonces. Nos permite, por ejemplo, no activar el compresor en un bombo. Luego tenemos la banda de tono alto, que está centrada por defecto en 3000 Hz o 3 kHz. Con esta podemos reducir la compresión, por ejemplo, en platillos para mantener una mezcla bastante brillante, o por el contrario aumentará pues la compresión. Luego nos encontramos con la perilla para ajustar el filtro, en este caso un filtro Bells campana. Este filtro campana lo manipulamos o lo determinamos realmente en conjunto con estos dos dials. Nos permite activar selectivamente el compresor más o menos en una parte pues, del espectro, por ejemplo entre 50 Hz y 4000 Hz, por ejemplo un tambor, un snare, una caja o una voz, por ejemplo. Y tenemos aquí entonces para aplicar como los niveles de corte o realce. Tenemos aquí el listen, con el cual elegimos cómo queremos escuchar. Tenemos inicialmente el output que tiene por defecto el comportamiento típico del compresor. Tenemos aquí para escuchar solamente la cadena sidechain, lo que estamos haciendo con este filtro que estamos aplicando. Acá tenemos para escuchar el canal izquierdo, el left o el mid, o para escuchar el canal derecho, el right o los laterales side, si estás en modo mid side. Vamos a escuchar entonces eso en acción. Vamos a probar entonces este plugin. Para eso tengo aquí entonces un pequeño loop, el mismo que utilicé para probar el Smasher. Entonces vamos a reproducirlo, lo activamos y empezamos a jugar con los controles, ¿ok? Este es el loop, lo activo el compresor. Empezamos a jugar con los niveles de entrada. Empezamos a ver ya reducción en los niveles de ganancia. Vamos a usar el umbral y los tiempos de ataque. Vamos a aplastar esto bastante. ¿Ven ustedes? Tiempos de liberación. Y digamos que quieres jugar con la cantidad de compresión. Vamos a irnos al control de mix. Sim, com, sim, com. Ok, eso sería básicamente, estoy trabajando en modo estéreo. Vamos a irnos al modo mid-side, por ejemplo. Voy a bajar aquí y voy a desvincular los controles. Esto con la intención de poder manipular de forma independiente el mid con respecto al side. Entonces voy a bajar los niveles del side. Solamente quiero escuchar la parte central para trabajarla. Y me voy a ir entonces aquí a elegir ese interruptor de escucha. Solamente quiero escuchar el canal izquierdo, o que en este caso, como estoy en modo mid-side, sería el mid. Vamos a escuchar. Si me pasara al side, ven ustedes que es muy bajo el nivel. Vamos a subir y vamos a jugar con los controles de compresión. Vemos que no los comprimo mucho. Y ahora sí escuchemos todo en conjunto. Obviamente no hay niveles, casi no suena la parte central porque le puse la salida muy baja. Vamos a subir. Hey. Interesante, me gusta. Luego podemos irnos al modo mid-side, por ejemplo, y jugar con estos filtros para poder filtrar, dejar pasar quizás el bombo. Si quieres controlar alguna frecuencia específica que te permita hacer este ecualizador paramétrico, la eliges y ajustamos controles. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que podemos hacer. Vamos a elegir. Vamos a cortar. Ustedes. Ya regreso a la salida
Ya tendría obviamente entonces el ajuste allí. Y la última opción para uno trabajar con el mismo es como un limitador. Simplemente llevas estos controles. Voy a linkearlos, por ejemplo, y los llevamos arriba y ya en modo de limitación te sirve para controlar picos, algunos transitorios quizás, o para darle mayor punch a una mezcla, ¿ok? También puedes experimentar obviamente con los presets. Te vas acá arriba y tenemos, por ejemplo, para baterías. Acá tengo, vamos a probar estos 4. Este crispy, pegado dinámico, la plasta, ambiente paralelo. Tenemos aquí el control mix, como lo han ajustado, y snap. Y vas a ver que es una increíble herramienta entonces para trabajarlo en tus mezclas y aún para procesos de masterización. El Body Mood variable emulado por la gente de Pulsar en su versión Mood. Con esto cierro esta revisión. Si deseas probarlo, te puedes ir al sitio web de la gente de Pulsar. Hay una versión trial, claramente funcional durante 15 días. Puedes probarlo en alguno de tus proyectos. Puedes usarlo en 15 días hasta haciendo una canción completa. Y si al final te enamoras del mismo, pues te haces con una copia de esta poderosa herramienta. Y si no, hay muchas más en el mercado. Como siempre digo, simplemente lo dejas pasar. Con esto cierro esta pequeña revisión, esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil. Si así ha sido, un like lo demuestra, comenta, comparte, suscríbete al canal, activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Nos vemos en una próxima revisión. Bendiciones para vos.